Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, lo veníamos anunciando esta mañana en el sumario, la consejera de Turismo, Jessica de León, una consejera a la que es muy difícil también sentarla en este estudio, y no precisamente porque no esté, precisamente porque está muy ocupada intentando cerrar estas temporadas en las que hoy, como decíamos también en el primer boletín informativo, Fuerteventura se la vuelve a jugar con 200 contagios y con esos 7 ingresos hospitalarios. Decía el alcalde Pedro Armas, Jessica de León, buenos días. Buenos días. Bueno, solo uno está en la UCI. El problema es que la última vez que nos cambiaron de nivel no es porque todas las UCIs estuvieran ocupadas de enfermos de COVID, sino porque hay también otras patologías, otros accidentes, ¿no? Bueno, primero que todo, yo me gustaría que primero llamar a la concienciación ciudadana, que siempre estamos en el mismo discurso, pero es verdad que si nosotros, todos y cada uno de nosotros cumplimos la normativa vigente, logramos, porque lo hemos hecho, reducir los contagios, poniéndonos la mascarilla, evitando estar en situaciones de multitud o intentando mantener las distancias de seguridad en caso de que estemos en un evento o en un restaurante o en donde sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, ayer salió un estudio precisamente de 3 cuestiones que yo creo que sería lo siguiente a medir ahora en la pandemia con un grado de vacunación del 90%, que era la hospitalización, las UCI y la mortalidad. Todo eso se había reducido un 80%, de hecho había un grado de contagio mucho mayor entre no vacunados que entre vacunados, había un grado mayor de hospitalización entre no vacunados que en vacunados, y yo creo que esa es la reflexión a la que yo voy. El sistema de niveles, la gente le enfada el sistema de niveles y particularmente como destino nos pegamos un tiro en el pie. Porque la gente no nota las diferencias, salvo que cuando tú te quieres sentar a comer con una persona, tienes que estar contando cuántas personas caben, o si quieres celebrar un acto, cuántas personas pueden ir a ese acto. Porque luego la gente no entiende que a pesar de los niveles haya campos de fútbol. Y cuando digo este ejemplo, por favor, que la gente del fútbol no se sienta mal. Yo defiendo que los campos de fútbol estén llenos, pero también defiendo que Canarias ya dé un paso hacia una otra reflexión de la pandemia. Sin dejar de decirle a la gente que tiene que seguir cuidándose porque estamos en una pandemia. Pero desde luego, 2 reflexiones que hago es que debiésemos pensar si el sistema de semáforos no es más que un tiro en el pie, porque no cambia la vida de las personas, no cambia la situación en la que nos movemos en el día a día para evitar los contagios, que es lo que entiendo que se perseguiría, y en segundo, que llevamos 2 años de pandemia con las mismas UCI. Y por tanto, esa reflexión debieran también hacerlo los responsables del Gobierno de Canarias en materia sanitaria. Porque efectivamente no cambia nada, salvo cómo nos ven en el exterior. Efectivamente. Es decir, el restaurante pasa de tenerlo lleno a lo mejor a tenerlo a la mitad y encima sin turistas, ¿no? Sí, no todos los días. Y que explicarle a un touroperador que España tiene unos sistemas de control y que la comunidad autónoma tiene otros, y que dentro de la comunidad autónoma todas las islas no se rigen por la misma normativa, sino en virtud de un semáforo que cambia cada semana, ni siquiera cada 13 a 14 días, que es lo normal en Europa que se revise, sino que cada semana. Pues lo mismo podemos ser 10 en una reunión que 7, que lo mismo te puedes ir al restaurante con 20 que no. Es muy complicado. Es complicado. Y sobre todo porque el objetivo que se persigue aquí, en origen, que es reducir la tasa de contagio, pues solo se consigue con más concienciación, con más mensajes de vacúnense usted, porque mire, los vacunados no entran en el hospital, no mueren en la UCI. Eso es lo que yo creo que deberíamos estar en estos momentos, porque en el exterior efectivamente ni entienden los semáforos, ni aquí se reduce esa transmisión comunitaria, porque ya hay otras medidas que, como digo, invitan a estar con la gente en otros espacios donde no hay ese control de aforo, salvo en la intimidad de las personas. ¿Qué opina la consejera sobre el pasaporte COVID? Pues creo que es una oportunidad que todavía estamos desaprovechando, porque si bien es cierto que toda persona que llega del exterior, y así hay que decirlo, tiene que presentar su certificado de vacunación y en su defecto una PCR, pues creo que
debiese implementarse como en un principio se pensó. En un primer momento se pensó que las propias aerolíneas tenían que, antes de embarcar, solicitar el certificado COVID. Hubo alguna que la implementó y antes de realizar el embarque y de hacer el check-in tenías que mostrar e incluso adjuntar el certificado COVID, y se ha abandonado en aras de controles en aeropuertos que vemos que, bueno, pues generan las colas que generan y ocasionan los problemas, sobre todo en las operativas de recepción, que están generando en cada uno de los destinos. Pero soy firme defensora del pasaporte COVID porque, entre otras cosas, también es un estímulo para esa gente que no se quiere vacunar y que, teniendo la posibilidad, no lo hace. Bueno, se está hablando de pasaporte COVID, se está hablando de esa medida del gobierno que se normalizaba desde este lunes, la tercera dosis para mayores de 60 y también para personal sanitario. Se teme que esa cota hasta los 12 años, que son ahora mismo los transmisores en los colegios y que no están vacunados, siga siendo una posible fuga. Y todo esto de cara, como decimos, a la imagen del destino. Ayer mismo estuvimos en el Centro Comercial Atlántico, que además de muchos vecinos locales, es visitado por muchos vecinos o muchos turistas británicos o personas que tienen esta doble residencia. Nos decían prácticamente todos los comercios que el turismo británico estaba deseando volver a Fuerteventura y especialmente a esta zona donde tienen muchísimo arraigo. ¿Qué conclusiones se sacan a un mes de distancia prácticamente de la Feria de Londres, donde ha participado Fuerteventura, con la incertidumbre de estos niveles, de estos cambios? Bueno, pues todo lo que nos transmiten los principales operadores del destino es que las reservas se han ralentizado precisamente como consecuencia de estos mensajes de sexta ola, ¿no? Entonces, bueno, pues a un mes vista, cuando las reservas iban francamente bien para el destino Fuerteventura, se siguen produciendo reservas, pero también se siguen produciendo cancelaciones. He hablado con algún hotelero que me dice que para final de año tiene todos sus hoteles llenos, pero que no cierran venta, que ese es el problema que tienen ahora, porque las cancelaciones siguen llegando y se sigue reservando a 15 días vista, con lo cual, si antes teníamos un sector que programaba la reserva con 60, 90 días de antelación, incluso más, ahora tenemos, y ayer lo pudimos ver en la plataforma de activos turísticos que presentamos en el Congreso, cómo el perfil del cliente ha cambiado absolutamente. Ni siquiera ya nos compran familias, sino que ahora es más un viaje de parejas para Fuerteventura. En su gran mayoría son 2 personas con una estancia media de 11 días, con lo cual nos ha subido un poquito la estancia media en el destino, y que además pues reserva con 16 días de antelación en el mercado británico. O sea que la incertidumbre sigue siendo la principal nota predominante a la hora de hacer una reserva, y no ayuda en absoluto lo que estábamos hablando antes, el sistema de niveles, y no ayuda en absoluto pues que estemos continuamente revisándonos, ¿no? Y además mandando globos sonda al exterior. Y ahora recupero el pasaporte COVID o la PCR para los nacionales, que realmente, si es verdad que en España tenemos un 90% de vacunación y a esa persona no le vas a pedir la PCR cuando llega porque está vacunada, realmente tu mensaje se lo estás lanzando al 10% de la población en España y al exterior. Y eso es lo que realmente preocupa. Comienza hoy la temporada de termalismo en España del inserso. Volvemos a hablar del inserso, volvemos a hablar de los mayores. Los mayores precisamente son los que van a tener esa tercera dosis, es decir, es el segmento, el censo más protegido y con menos posibilidades de contagio. Tenemos unos hoteles que muchos de ellos están plenamente adaptados y además con muchos mayores, no solamente españoles, sino también internacionales, que les encanta nuestro destino. ¿Podríamos apostar por ahí? Sí, claro, el segmento Silver es uno de los campos de venta con mayor éxito para las islas, ¿no? Y para Fuerteventura también. Ahí hay que hacer un esfuerzo también de comunicación de lo que tenemos en Canarias, en Fuerteventura en particular, porque es un segmento tremendamente interesante, con un gasto superior al que podría representar otros grupos de edad, y que en Fuerteventura tiene una oportunidad porque vienen buscando 3 elementos que tenemos, que es buena temperatura, sol y tranquilidad. Y a lo mejor actividades asociadas a sus grupos de edad, como pueden ser excursiones, visitas culturales, con lo cual debiésemos fomentar mucho más las comunicaciones a ese segmento de edad que nos reserva, que, como digo, ahora vamos a tener la oportunidad de saber
hacia dónde dirigir la comunicación y por dónde incluso comprar ese segmento de edad para llevar la información directamente al cliente. Porque además ese segmento ha salvado la temporada en Mallorca en Sí. el momento estacional en el que no iban los jóvenes, iban los mayores, ¿no? Magaluf, por ejemplo, se convirtió en un destino silver. Bueno, en este momento, ayer, hoy, las conclusiones, la feria donde dos consejerías históricamente se han unido, nuevas tecnologías y turismo, y donde desde hace algunos años ponen de relevancia la importancia de la tecnología aplicada al sector turístico. ¿Cuáles han sido las consecuencias principales de este año? Donde además hemos visto de forma muy destacada pues todo el sector de los videojuegos y de los deportes telemáticos, donde hay mucho dinero y muchísima afición. Bueno, ayer ellos presentaban un nuevo segmento que es poco explorado en Canarias, que es los gamers, que pues lo que venían a explicar al sector era que ellos buscaban una experiencia única, es decir, son personas con un alto poder adquisitivo y una alta formación que va buscando en sus vacaciones poder estar conectado con la mejor pantalla, el mejor videojuego posible, la mejor velocidad, discúlpame, Claro. porque patino tanto en esos términos porque soy anti videojuegos en mi vida, en mi día a día. Bueno, pero esto es una cuestión generacional. No, y una cuestión también de gusto, quiero decir, si a lo mejor alguien es muy cinéfilo pero no le gustan los videojuegos y controla muchísimo en el lenguaje del cine, ¿no? Pero bueno, ellos venían a decir un poco esto, ¿no? Que tenían un gasto en el destino asociado muy alto, pero que además tenían que buscar experiencias sensoriales distintas a las que tiene un turista normal, vamos a decir, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí teníamos una oportunidad para alguien que se quisiera especializar su segmento en este tipo de turistas, ¿no? Que prácticamente no existía en Canarias, pero también es verdad que es una industria que no siendo incipiente, porque lleva muchos años, es verdad que ahora está cobrando unas dimensiones astronómicas. Los gamers ya son prácticamente profesionales, compiten entre sí y tienen sueldos de profesionales. Por tanto, ha generado una dimensión brutal, incluso generando el debate de llevar los gamers, los juegos, a la educación, ¿no? Que eso fue el último debate vivido en Canarias. Y por tanto, bueno, yo creo que es otra de las posibilidades de futuro estudiar, igual que los coworkers han irrumpido en los segmentos turísticos, también los gamers, ellos querían hacer ese hueco. Con respecto a la financiación europea, pues realmente yo estaba escuchando a los intervinientes, a Leopoldo, a Marcos, y me pareció que teníamos ahí una ventana de oportunidades y detrás de la ventana necesitábamos muchas brújulas, porque así como las consultoras tienen muy masticado donde hay que ir a tocar las puertas, las administraciones públicas, y ellos lo ponían de relieve, nos falta ese personal formado para ir a buscar esas ventanas de ayuda, esas líneas de financiación que vinieran a apoyar a todos esos proyectos que muchas veces se quedan en un cajón por falta de financiación. Y por tanto, bueno, pues en ese mayor rescate económico de la historia, que así lo calificaron, Fuerteventura va a subirse o previsiblemente quiere subirse. Así, por ejemplo, la Consejería de Turismo ha presentado un plan de sostenibilidad turística en destino dentro de esos fondos de la Unión Europea, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, y en esta extraordinaria esperamos ser merecedores de fondos destinados a la digitalización, a la gestión de los residuos, hacia pues pivotando sobre el eje verde y el eje tecnológico, que son complementarios además entre unos y otros, para una Fuerteventura del siglo XXI. Y en eso estamos. Es verdad que también nos dijeron hay que tener un plan que dé coherencia a toda la gestión. También me alegro escucharlo, porque a veces me quedo sola defendiendo que es necesario planificar, tener un plan estratégico, una visión de futuro, una visión profesional de dónde está el destino, cómo está posicionado y qué tenemos que hacer en el futuro. Por tanto, pues me alegró escuchar que las líneas están marcadas, el trabajo se está haciendo, y que ahora lo más complicado va a ser, si somos perceptores de esos fondos, intentar canalizar y materializar esos fondos en acciones, que es lo que siempre se nos achaca en la administración pública en su conjunto, que somos ineficientes, y así se quedó demostrado en la poca capacidad de ejecución de esos fondos. Tener varias voces como interlocutores tampoco ayuda mucho,
porque en Fuerteventura hemos tenido una patronal, Antonio Vicente Hormiga, una asociación de empresarios del Castillo con el señor Pacufano y unos intereses como son lejanos, distantes, diferentes, desiguales en muchas ocasiones, como los de Estelfuer, de Luis Cardona. Parece que ahora hay un movimiento hacia la unidad, una unidad que podría encabezar Antonio Vicente Hormiga y donde el resto de los presidentes, bueno, Luis Cardona ya se ha bajado de esa presidencia y Pacufano parece que muestra una actitud favorable a que sea Antonio Vicente Hormiga. Eso puede ayudar a que cuando hablamos de embellecimiento y rehabilitación todo el mundo tengamos el mismo criterio, no solamente estético, sino también de sostenibilidad, de lo que es una Fuerteventura sostenible, accesible, bonita, presumible, y no solamente aquellos atributos que nos ha regalado el paisaje, el medio ambiente, sino que nuestro entorno, la intervención humana, que es donde muchas veces estamos fallando, y bueno, se me ocurren muchas zonas ahora mismo en Fuerteventura, tengamos un criterio propio. Sí, mire, yo hago dos reflexiones, porque yo soy política en los plenos y cuando llegan las campañas, después yo intento ser lo más ecuánime posible y más siendo ahora parte del gobierno, ¿no? La patronal históricamente en Fuerteventura ha predominado el divide y vencerás. Hay una parte de política que le ha gustado eso de los que no están conmigo están contra mí, y entonces voy a intentar que haya otra asociación que haga contrapeso a los que no están conmigo. Yo creo que la patronal y en general todo el mundo ha desperdiciado la oportunidad de mostrarse fuertes frente a cualquier gobierno, mostrarse como realmente son este tipo de asociaciones que tienen intereses y generan empleo en la isla de Fuerteventura y que son el motor económico, que es ser un verdadero lobby frente a los gobiernos y que se defiendan los intereses públicos, pero también el interés general. Y ahí yo creo que la patronal me alegraría que diera ese paso al frente de unirse, de tener una voz consolidada y propia, una única voz frente a la administración y poder hacer ese peso frente a todo el empresariado. Es verdad también que históricamente hemos conseguido tener un cabildo fuerte en el exterior y mayor de edad, y así lo hemos defendido todos los que hemos estado en gobierno. Pero no es suficiente, tenemos que tener también esa única voz. Y yo me alegraría muchísimo que en torno a la figura de Antonio Vicente Hormiga se pudiera canalizar una unidad de acción donde estén representadas, cada uno respetando sus sensibilidades, cada uno respetando sus idiosincrasias, sus cuotas, que entiendo que también las quieran mantener, pero sí canalizarlos en una sola voz y que no solamente aquí, sino en el exterior nos vean como lo que somos una industria muy potente en Canarias, con unos índices de recuperación que es para ponerlos encima de la mesa, y a veces la parte política se enfrasca en la política y no en lo que genera de verdad de beneficios esas personas que están dando la cara invirtiendo su patrimonio y sus recursos. Y por tanto yo les animaría a que dieran ese paso y que se unieran, porque es verdad que hay una patronal turística en la isla de Fuerteventura que tiene todos los canales y funcionan como patronal, y en torno a esos canales yo creo que se debería de unificar pues todo lo que sea la gestión de una patronal turística como funcionamiento de lobby. Bueno, hay una cosa que nos está gustando mucho en esta legislatura, a los que nos gusta todo lo que tiene que ver con el turismo rural, la gastronomía, el medio ambiente, y es que se está uniendo de forma transversal. Siempre se ha dicho que turismo debería ser un área transversal, que hubiera que contar con turismo absolutamente para todo, porque al fin y al cabo somos una isla que dependemos de esa industria, pero estamos viendo que por primera vez se está haciendo en materia de medio ambiente, en materia de nuevas tecnologías, en materia de pequeñas experiencias a las que quizá hasta ahora, hablando de patronales, de industria, de grandes hoteles y edificaciones, hemos descuidado nuestras pequeñas instalaciones. Hablo de esas iniciativas en las que los fines de semana hemos podido ver que, por ejemplo, en la Era de la Corte, y les mandamos un saludo desde aquí a toda la familia, a David y a Maloli especialmente, pues se hacía una jornada, un comité de bienvenida con una serie de nómadas digitales que seguramente van a tener mucho más impacto que cuando recibimos 50 Prestrip, por ejemplo, ¿no? También estamos viendo un festival Ecoexperiencias que tiene un plantel del que no nos vamos a cansar de hablar y del que vamos a dar especial importancia, porque no es tan fácil que tantas personas especializadas se acerquen
durante una semana a Fuerteventura a aportar conocimiento. ¿Hay una transformación en el modo de ver el turismo o en el no dejar a nadie atrás? Bueno, yo creo que la principal transformación es abrirle la puerta. Ellos estaban trabajando porque la administración les había cerrado la puerta. Y ahí tengo que decir que realmente yo lo he tenido fácil porque solo he tenido que abrir la puerta. Noelia, Angie, Malole, Verónica, todos los que han ido trabajando durante todo este tiempo, tejiendo redes con más de 70 empresas vinculadas a sus 14, creo que ya son más, establecimientos rurales de la isla de Fuerteventura, han sabido defender algo que durante mucho tiempo parece que nos hemos olvidado y hoy cobra más relevancia que nunca, que es defender esa Fuerteventura con identidad, defender a nuestro pequeño productor, defender que ahí descansa, pero eso también lo tenemos que defender para todo el turista que entra en Fuerteventura, se hospede donde se hospede. Es decir, cuando llegan a alguien, no queremos un destino sin identidad. No sirve ya competir contra otros destinos solo con el sol y la playa. Hay que darle identidad al destino. Sí, somos un destino de sol y playa, pero cuando el día se pone nublado o cuando pues ya estoy cansada porque, imagínate, estás quemada. Pues ya no quieres ir más a la playa. A mí me pasa que no puedo tomar más el sol. Pues, ¿qué hago en Fuerteventura? Pues voy a conocer cómo son los majoreros, cómo viven los majoreros, qué comen los majoreros, por qué, cómo se desarrolló esta cultura, esta isla, por qué son así de alegres. Tendrá esto una explicación seguramente. Y eso lo representa perfectamente la Fuerteventura de interior, esa Fuerteventura que defiende la Asociación Fuerteventura Rural, que durante mucho tiempo les han acompañado, que defienden, que habla de la labor extraordinaria de los artesanos. Y eso lo han ido tejiendo con mucho sudor, esfuerzo y con algo que no se valora, que es el trabajo no pagado de Noelia, de Angie y de otros muchos que han dejado su tiempo, que han invertido su esfuerzo y por tanto la administración no podía tener la puerta cerrada a todo ese trabajo. Y yo lo único que he hecho es abrirla y preguntar qué necesitan y ponerme a su lado y dejar que caminen, porque realmente es uno de los segmentos que mejor tenemos definidos en la isla de Fuerteventura hacia el cliente y no es por el trabajo de la administración. Así que yo solamente felicidades a todos los que hacen eso y ponerme al lado a aplaudir y a ponerme muy contenta porque realmente, como digo, en lo que ellos hacen descansa la idiosincrasia de Fuerteventura, la identidad, la conservación y el respeto al patrimonio, a la cultura y a la naturaleza. Y por tanto, eso que es tan complicado que a lo mejor logremos hacer productos de eso y venderlo y exportarlo y que nos visiten por eso, ellos han conseguido que sus clientes lo hagan. Y por tanto, eso es lo que creo que tenemos que copiar en el futuro para el conjunto de la isla de Fuerteventura. Bueno, hay que decir que ya hay 200 inscripciones para este Festival Ecoexperiencia. Sí. Y esto es un termómetro buenísimo, consejera. Yo no sé si coincide, porque, bueno, estamos viendo que muchas personas están visitando muchos entornos, pues Calderón Hondo, por ejemplo, cualquier ruta relacionada con donde hay un camino de tierra que te lleva a subir una montaña y poder tener otra visión de Fuerteventura, comer en los restaurantes de alrededor. Y hay dos visiones. Una, nos están destrozando el paisaje, y otra es, bueno, qué bueno que tenemos un tipo de turista que sí sale del hotel y además profundiza en esta Fuerteventura y que además es respetuoso también. Pero hay que poner más medios. Sí, no son contrarias. Yo siempre he tenido la sensación de que Fuerteventura el turista está huérfano y el otro día lo compartía con el sector en el sur. El turista está huérfano porque llega a esos espacios y cree que es libre de hacer lo que le dé la gana. Y como no le informamos de que está entrando en un espacio natural protegido, de que no le ponemos papeleras, no solamente es ponerla, después hay que ir a buscarla, hay que ir a recogerla. Que eso también pecamos algunas veces en la planificación. Tenemos que decirle que no se salga de las pistas, porque aunque hay veces que yo he escuchado incluso a políticos decir, ahí no hay nada, es un secarral, es que yo como majorera me siento insultada cuando dicen esas cosas, porque toda la isla en su conjunto es reserva de la biosfera. Y lo es porque tiene unos valores ambientales súper frágiles. Y tenemos que hacerle entender al que nos visita que cuando pone un pie fuera de las pistas, cuando pone un pie fuera de los senderos para hacerse un selfie, realmente lo que está haciendo es dañar el medio ambiente. Y eso también para turistas y para residentes. Nosotros no somos una isla
que seamos un secarral, somos una reserva de la biosfera y hay que cuidar nuestra isla como César Manrique enseñó a los lanzaroteños a cuidar la suya, que no es distinta, y tenemos que defenderla como lo hacen en otras islas, y me consta que esa conciencia medioambiental entre las nuevas generaciones viene muchísimo más acentuado, lo cual me alegra, pero hay una generación que tenemos que hacerle entender que en lo que ve con sus ojos llana y seca no es algo que haya que desmerecer, sino que haya que proteger y que hay que vincular a esos valores paisajísticos y a esa pues defensa del entorno, y que es de lo que comemos realmente cada día en la isla de Fuerteventura. Cuando alguien viene aquí y viene de Asturias o viene de Alemania y ve este paisaje lunar árido, estoy convencida de que le causa esa sensación de inmensidad, le causa un enorme impacto positivo en la isla de Fuerteventura, encontrarse en esa inmensidad, ¿no? Si nosotros, el ejemplo que damos es que eso no tiene ningún valor, el que viene de fuera no nos va a respetar. Y por tanto, el Festival de las Ecoexperiencias viene a poner el acento precisamente ahí. Y hay 200 inscripciones, pero hay muy poquita gente registrada. Y hay que decir que hay que acercarse al auditorio de Antigua a escuchar todo lo que hay que decir. En torno al auditorio de Antigua, además, va a haber una feria donde se van a desarrollar talleres de todas esas asociaciones que vienen haciendo actividades en el medio para la familia, para los niños, y que es una buena oportunidad de que los majoreros también puedan llevar a sus hijos a esos talleres los fines de semana, donde explican la incidencia de los microplásticos en las costas, o donde les enseñan a proteger pues el medio ambiente de formas distintas, ahorrando agua, con el consumo de plásticos, identificar lo que son conductas positivas para el medio ambiente y lo que no lo son. Y además, pues un plantel que, como decías, pues para que la gente lo entienda, viene Lorenzo Milán. Lo estoy repitiendo todos los días. Lorenzo Milán, del telediario de la 1, que además es de Washington. Es correcto, que además es biólogo. Viene el señor que nos informa permanentemente del volcán de La Palma. Sí. Entonces vamos a tener ahí un plantel único de experiencias que muy pocas veces lo tenemos en Fuerteventura. Bueno, estamos encantados, no podemos negarlo, estamos encantados con este proyecto de Festival Ecoexperiencia. Le vamos a poner mucho cariño a esa cobertura para que no quede únicamente en la charla, sino que se quede, que veamos todo lo que nos pueden dejar todas estas personas que se van a trasladar. No nos cansamos tampoco de felicitar a Noelia por los 6 años, algo más, que lleva trabajando pico y pala altruistamente por esta causa y que por fin se reconoce. Así que, bueno, y a todas las personas que están detrás. Bueno, Festival Ecoexperiencias, por cierto, como ha dicho la consejera, hay que inscribirse, acuérdense, b4planet.org es la web, de todas maneras está toda la información en el digital de Onda Fuerteventura y, como no, en el de cabildofuer.es. 30 minutos sobre las 9 de la mañana, Jessica, muy interesante. Eso significa que llego 30 minutos tarde al Palacio de Formación y Congreso. Bueno, que me disculpen, por favor, que tengo a la consejera por una vez en un mes. Y además es muy interesante hablar de política y de gestión sin caer en tintes políticos, lo cual se agradece mucho y seguro que nuestra audiencia también. Pero es el momento también de analizar, en la última pregunta, todo lo que se está viviendo. Se va a cerrar un año. En nada, en un mes, dentro de un mes ya hemos cenado en Nochebuena, tal día como hoy, 25, estamos en Navidad. Supongo que ustedes también están haciendo una reflexión, un balance a todo lo que ha ocurrido. Ha habido un cambio de gobierno, han tomado posesión en marzo, se han materializado unos presupuestos en abril. Ha habido situaciones políticas con los municipios en los que ustedes se han visto también en posiciones complicadas. Finalmente parece que todo se ha resuelto. Me refiero a que hay una línea, parece que hay una cierta unidad institucional en el Cabildo, parece que la situación de Esther Hernández se ha superado y cuenta con el apoyo del Partido Popular. ¿Cómo vamos a cerrar el año en este aspecto? Bueno, pues si me preguntas por el Cabildo, yo creo que a veces hemos hecho bien en una cosa, hemos hecho bien muchas más cosas, pero en el plano político creo que hemos hecho bien una cosa y es alejarnos del ruido, seguir trabajando y ser conscientes entre nosotros de que somos 3 fuerzas políticas con un proyecto en estos momentos en común, que fue el que pactamos y el que firmamos, y cuando se abran las urnas seremos 3 fuerzas políticas alternativas a un gobierno. Y esa reflexión es muy buena que la hagamos siempre cuando estemos en gobierno y en oposición.
y lo digo porque yo he estado en oposición esta legislatura, y mi oposición siempre fue hacia la gestión y nunca hacia las personas, cosa que ahora no está pasando. Pero en eso lo hemos hecho bien, en ese sentido de alejarnos del ruido, de las especulaciones, de todas esas personas que han intentado fracturar de alguna manera lo que se había firmado después de que el gobierno anterior se quedara en minoría, tras unos presupuestos prácticamente impuestos por rodillo del anterior gobierno, ¿no? Eso fue lo que hemos estado durante todo este tiempo. Y luego en el Partido Popular, pues también hemos hecho lo mismo, porque realmente tenemos un presidente al que muchas veces, pues yo creo que, no sé encontrar la palabra, pero yo creo que Fernando también es buen gestor de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y a veces presionan para que nos intentemos pronunciar e intentemos generar ese debate contrario entre propios miembros del Partido Popular, y hemos sabido también ahí respetar todos los tiempos que nos marcaban las distintas organizaciones. Esther Hernández es alcaldesa del PP. Esther Hernández firmó un pacto con AMF siendo contraria a la directriz del partido, y AMF apoyó ese momento a Esther cuando Esther era contraria a las directrices del partido. Ahora otras personas pretenden que haga lo contrario de lo que le pidieron en su momento que hiciera, porque en ese momento beneficiaba a esos intereses, ¿no? Yo creo que el partido ha hecho una buena reflexión. Hay que ir unidos al 2023 y en eso nos vamos a mantener de cara a las próximas citas electorales, alejados del ruido, trabajando como compañeros y intentando crecer y ser alternativa cuando una persona vaya a la urna, piense si somos o no buenos gestores de lo público, que al final es lo que nos interesa. La gente está muy cansada de escucharnos a los políticos hablar de cosas que no tienen nada que ver con sus intereses, que no tienen nada que ver con si su acera está arreglada o su farola funciona, que no tienen nada que ver con el futuro de sus hijos y las nuevas generaciones, cuántas oportunidades ofrecemos a esas nuevas generaciones, y me parece un error tremendo sentarnos en micrófonos para hablar del quítate tú y ponme yo, y en eso el partido ha sido, pues yo creo que exquisito, porque nunca hemos pedido una noticia ni han convocado una rueda de prensa para hablar de la política, de esa política que nos gusta. Hemos sido respetuosos con todas las organizaciones, cumplimos el pacto donde se ha firmado y donde era posible cumplirlo, y por tanto creo que ahí Fernando como presidente ha sido un líder tranquilo, que a veces se echa de menos esa tranquilidad y esa coherencia. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, el resultado a un balance de un año que ha sido difícil para todos, difícil y que todavía nos puede dar algún susto. Hoy, día 25, día de lucha contra la violencia de género, día de Consejo de Gobierno, 200 casos, repetimos, en Fuerteventura. Hemos pasado en un mes de 39 casos a 200. Hay que hacer una reflexión individual y colectiva. Jessica de León, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, volvemos inmediatamente. Un alto para la publicidad. Gracias.